Bueno, mis estudiantes, hoy vamos a aprender el tema de los triángulos y los cuadriláteros. Ahí podemos ver algunos dibujos con los cuadriláteros y los triángulos. Comenzamos con los triángulos. ¿Será que es importante conocer el tema de los triángulos? Vamos a ver por qué. Objetivos. Al finalizar este trabajo, el estudiante estará en la capacidad de definir el triángulo, clasificar los triángulos según sus lados y ángulos, y resolver ejercicios de ángulo. ¿Ya? Entonces comenzamos con la introducción. Desde la antigüedad utilizaron las figuras geométricas y una de ellas era el triángulo. Por historia sabemos que el hombre primitivo a punta de sus herramientas de caza les daba la forma triangular. Ahí podemos ver en la antigüedad ya utilizaban ya las figuras triangulares. Los faraones tuvieron tumbas de forma de pirámide, cuyas caras tenían las formas de un triángulo. También en la prehistoria vemos acá a las pirámides que tienen forma triangular. Hoy en día se aplican en diversos campos, por ejemplo, en la arquitectura, en la ingeniería y en la topografía. Ahí podemos ver en nuestra actualidad, en nuestra época moderna, todas las construcciones tienen figuras geométricas, en este caso triángulos, ¿no? Para un estudiante el tema de triángulos le servirá de base para luego conocer otras figuras de mayor cantidad y para resolver el problema de su vida diaria. Bien, vamos a entrar directamente al tema. Triángulo es la figura geométrica de tres lados. Ahí pueden ver ustedes, 1, 2, 3 lados, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene el triángulo? Tiene los vértices A, B, C, que son estos de acá, fíjense, A, B, C. Tiene los lados A, B, B, C y CA. Estos son los lados A, B, B, C y CA. Son los lados. Ángulos interiores A, B, C. Por dentro A, B, C. Ángulos exteriores por afuera alfa, beta y lambda. Tenemos a alfa, tenemos a beta y a lambda. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto en su notación? Simplemente se dice el triángulo ABC y se escribe ABC. ¿Ya? Continuamos. Clasificación de los triángulos según sus lados. Se clasifican en triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos escalenos. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Vamos a conocerlos. Sus tres lados y ángulos son iguales. Fíjense, sus tres lados y ángulos son iguales. Vamos a ver el triángulo isósceles. Aquí tenemos a su figura y veamos qué nos dice. Dos de sus lados son iguales y el lado desigual se llama base. Los ángulos de la base son iguales. Dos de sus lados son iguales, ¿ya? Y el lado desigual se llama base. Muy bien, entramos al triángulo escaleno. Sus tres lados son de diferentes medidas, ¿no? Cada uno de sus tres lados tiene diferentes medidas. ¿Ya? Triángulo escaleno. Ahora vamos a ver a la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Y tenemos al triángulo rectángulo, al triángulo acutángulo y al triángulo obtusángulo. Vamos, ¿qué es el triángulo rectángulo? Es el que tiene un ángulo recto, quiere decir 90 grados. Ahí está, ángulo recto que mide 90 grados. Triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Quiere decir que esos tres ángulos que tienes internamente son menores a 90 grados. Y el obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Hay un ángulo obtuso dentro de este triángulo, más de 90 grados. Ahora nos vamos a ver
mapa conceptual de lo que hemos hablado acerca de los triángulos, ¿no? Entonces, recordemos que el triángulo es una figura geométrica de 3 lados. Ahí pueden ver cómo se clasifican según su lado y según el ángulo. Según su lado tenemos al equilátero, al isósceles, al escaleno. Según su ángulo tenemos obtusángulo, rectángulo y acutángulo. Veamos, el equilátero tiene 3 lados iguales, el isósceles tiene 2 lados iguales y el escaleno tiene los 3 lados desiguales. Según el ángulo, vemos que el obtusángulo tiene un ángulo obtuso, el rectángulo tiene un ángulo igual a 90 grados y el acutángulo 3 ángulos agudos. Bien, este es el mapa conceptual en resumen del tema de los triángulos. Entramos a los cuadriláteros. ¿Qué son los cuadriláteros? Los cuadriláteros son polígonos formados por 4 lados y 4 ángulos. Los podemos clasificar teniendo en cuenta la longitud de sus lados y la amplitud de sus ángulos. ¿Ya? Aquí tenemos 4 lados. Todas estas figuras que ustedes ven son cuadriláteros. Vamos a ver a la clasificación de los cuadriláteros. Tenemos a los paralelogramos. Entre ellos tenemos, ¿qué son los paralelogramos? Tienen los lados opuestos, iguales y paralelos. ¿Y cuáles son esos? ¿No? Tenemos al cuadrado, 4 lados y 4 ángulos iguales. Tenemos al rectángulo, que son lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos iguales. Tenemos también al rombo, que son 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2. Tenemos al romboide, que son lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2. Quiere decir que todos estos cuadriláteros son paralelogramos. ¿Por qué? Porque tienen los lados opuestos, iguales y paralelos. Nos vamos ahora a la clasificación de los cuadriláteros no paralelogramos. Ahí tenemos a los trapecios, pero primero vamos a conocer, ¿tienen 2 lados paralelos o ninguno? No, eso quiere decir que no tienen ningún lado paralelo. Tenemos a los trapecios. Tienen 2 lados paralelos. Tiene 2 lados paralelos, ¿no? Los trapecios. Y los trapezoides. Los trapezoides, ningún lado paralelo. Acá vemos que estas dos figuras no tienen ningún lado paralelo. Y acá tienen simplemente 2 lados paralelos. ¿Ya? Esas son la clasificación de los cuadriláteros no paralelogramos. Ahora vamos a ir a los cuadriláteros haciendo un resumen de lo que hemos visto, que se clasifican en paralelogramos y en no paralelogramos. Los paralelogramos tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. En los no paralelogramos tenemos al trapecio y a los trapezoides. En el trapecio tenemos al isósceles, tenemos al trapecio rectángulo y al trapecio escaleno. En los trapezoides tenemos al trapecio simétrico o deltoide y al trapecio asimétrico. Bien, espero que hayan comprendido, mis queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Recuerden ver el video 1, 2, 3 veces si es que no han comprendido. ¿Ya? Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Se cuidan.